La clase stream es una de las más utilizadas cuando requerimos manejar cadenas, queremos manejar charts, incluso podemos trabajarlos con el mismo string. Em, y por esta razón, pues la idea es mostrar un poco las funciones que tiene la clase string, cómo se define una clase string. Entonces, para este caso, decimos que dentro de un objeto de la clase string o string buffer, que también vamos a ver un poco algo de implementación, en Java crea un arreglo de caracteres para el caso del string buffer, de una forma similar a como lo hace en el lenguaje C++. A este array se conoce o se accede a través de las funciones de miembros de la clase. Los string u objetos de la clase string se pueden crear explícitamente o implícitamente. Para crear un string implícitamente basta poner una cadena de caracteres entre comillas dobles, por ejemplo, cuando se escribe. Entonces, cuando definimos esto, estamos definiendo una cadena de forma implícita. Y no tenemos que definir una variable y inicializar esa variable con el contenido del primer programa. Java crea un objeto de la clase string automáticamente para crear un string y explícitamente escribimos. Entonces, tenemos aquí creando un string explícitamente. Entonces, ¿cómo se crea explícitamente? Entonces, definimos una referencia de tipo string, la instanciamos con new, recuerden que para instanciar es new string, y le coloco un contenido a esa variable, o sea que str queda con el valor del primer programa. También se puede escribir alternativamente string, es otra forma, pero por eso decimos que es muy particular porque es de los pocos objetos que permiten hacer esta definición así. Para crear un string nulo se puede hacer de estas dos formas. Entonces, un nulo, en realidad esto es vacío, ¿sí? Esto es decir vacío. Yo puedo crearme aquí otro de tipo string s igual a null, ¿cierto? O el simple hecho de instanciarlo, esta variable ya queda solamente instanciada pero no tiene ningún contenido, o sea, tendría como solamente la instanciación, no tendría ningún valor. Un string nulo es aquel que no contiene caracteres, pero es un objeto de la clase string. Sin embargo, por ejemplo, aquí en este caso, definimos o declaramos una variable. En este caso, esto no contiene absolutamente nada, no está apuntando absolutamente a nada. Está declarando este objeto str de la clase string, pero aún no se ha creado ningún objeto de esta clase, solamente se ha referenciado. ¿Cómo se obtiene la información acerca del string? Entonces, para ello, una vez creado el objeto de la clase string, podemos obtener información relevante acerca de un objeto a través de las funciones miembro. Para obtener la longitud, número de caracteres que guarda un string, se llama la función length. Entonces, en este caso, yo defino una variable que con el contenido, el primer programa, y a este utilizo la función length, y el length va a retornarme, entonces miramos acá, que retorna control espaciadora y me retorna un entero. Ese entero se lo asigno a la longitud y lo imprimo posteriormente. Podemos conocer si un string comienza con un determinado prefijo, llamando al método startsWith, que devuelve true o false según el string comience o no por dicho prefijo. Entonces lo que decimos es lo mismo, tenemos una cadena que dice el primer programa, a esa cadena le decimos que si comienza esa cadena por EL, entonces si comienza por EL retorna true, si no, retorna false. Entonces aquí, para este caso, si comienza con EL, entonces el resultado sería true. En el en este ejemplo, la variable resultado tomará el valor true. De modo similar, podemos saber si un string finaliza con un conjunto de dado de caracteres mediante la función miembro endsWith. Así como hay una función startWith, hay una función endsWith que es inicio y final de la cadena. Entonces, lo mismo, yo le voy a preguntar a la variable
str7, el primer programa, yo voy a utilizar la función ends_with y aquí le digo que si termina con programa. Entonces me va a retornar true para este caso. Si se quiere obtener la posición de la primera ocurrencia de la letra P, se usa la función indexOf. Entonces declaramos aquí, definimos una variable que se llama str8, el primer programa, y a este indexOf le colocamos la P para decir que si este string existe y en qué posición está, ¿no? O cuál fue su primera ocurrencia, ¿no? Para obtener las sucesivas posiciones de la letra P se llama a otra versión de la misma función strstring P y le puedo decir pos más 1. Esta sería como la forma de hacerlo, de modo que si necesito más de una posición, más de una ocurrencia, entonces ya tendría que utilizar una sobrecarga de este método. Entonces aquí vemos que recibe un carácter, recibe un entero, recibe un carácter y desde qué posición quiero que me devuelva, o sencillamente recibe un entero y le digo desde qué posición quiero que me retorne. Otra versión del indexOf busca la primera ocurrencia del substring del string. En este caso decimos que coloco pro y él me va a retornar la posición donde ocurrió esta ocurrencia. Las comparaciones de string nos dan la oportunidad de distinguir entre el operador lógico igual y la función miembro equals de la clase string. Entonces miremos el siguiente ejemplo. Entonces defino una variable que contiene el lenguaje Java, defino otra variable string que dice el lenguaje Java. Aquí tenemos dos formas de definir las variables. Entonces lo que yo voy a hacer a partir de una estructura de control if, yo lo que voy a decir es que si str10 es igual a 10, entonces quiere decir que los objetos son iguales. Pero hay otra forma de hacerlo y es con el método equals. Cojo la cadena .equals y dentro como parámetro le envío la otra cadena, y es la otra forma de poder comparar dos cadenas. Entonces si son iguales van a retornar true, entonces va a poder imprimir este mensaje. Otra forma también de hacerlo es colocando igual, aquí en este caso vamos a retornar true porque las dos cadenas son iguales. Entonces, ¿qué hago? Definí aquí la variable con este contenido y definí otra variable del tipo string, y a la que definí arriba le igualo str13, entonces por esa razón son iguales, entonces al comparar nos va a retornar true. La variable la función miembro compareTo, que es algo muy similar al equals, pero la única diferencia de estas dos funciones es que equals retorna true o false y el método compareTo me retorna 0, 1 o -1. Entonces, como tengo aquí Tomás, yo estoy comparando a Tomás con Alberto. Entonces va a preguntar si Tomás comparado con Alberto, entonces ahí que me va a retornar. Entonces, la variable entera resultado tomará el valor mayor que 0, ya que Tomás está después de Alberto en orden alfabético. Entonces ahora para el caso contrario defino una variable con str15, la variable str15 con el valor Alberto, comparo con Tomás, Alberto con Tomás, entonces la variable entera resultado tomará un valor menor que 0, ya que Alberto está antes que Tomás en orden alfabético. Bueno, ahora si queremos extraer es un subcadena su substring de un string. Quiere decir que, por ejemplo, yo quiero extraer del lenguaje Java, quiero extraer la palabra lenguaje, utilizo la función substring. Entonces, defino una variable de tipo string, coloco el lenguaje Java. Entonces, defino otra variable substr y quiero solamente sacar lo que está a partir de la posición 12.
Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces me va a retornar en el substring Java. Porque le estoy diciendo que a partir de la posición 12, tráigame todo lo que haya ahí en ese texto, en esa cadena. Entonces, una segunda versión de la función miembro substring nos va a permitir extraer un substring especificando la posición de comienzo y el final. Entonces, en este caso, la variable str17 que dice el lenguaje Java, vamos a extraer desde la posición 13 hasta la posición 11. Entonces, se obtendrá en el substring lenguaje. Entonces, recordemos que la posición comienza a contar desde 0 cuando estoy utilizando estas funciones. Para convertir un número en string se emplean las funciones miembros estáticas valueOf. Más adelante explicaremos este tipo de funciones. Entonces el valueOf quiere decir que de la clase string hay un método estático que se llama valueOf, donde coge un valor, en este caso yo definí una variable de tipo entero con el valor 10, se lo paso a esto y automáticamente el valor 10 queda convertido en una cadena. Por esa razón es que puedo asignarlo a la variable str18. La clase string proporciona versiones de valueOf para convertir los datos primitivos, que ya lo vimos en el taller pasado. Entonces, ¿cuáles son los primitivos? In, long, float, double, y hay varios, el bit, se me escapa otro, el char, el short, ¿sí? Entonces estas funciones se emplean mucho cuando programamos con applets o, por ejemplo, cuando queremos mostrar el resultado del cálculo del área de trabajo de una ventana o en control de adición. Convertir un string en un número cuando introducimos caracteres en un control de edición. A veces es inevitable que aparezcan espacios ya que se hace desde el comienzo o al final. Para eliminar estos espacios tenemos la función miembro trim que lo haría de la siguiente manera. Entonces tiene el espacio aquí y tiene el espacio aquí. Entonces, al pasarle la cadena, al pasarle la función trim a la cadena str19, entonces el valor que me va a quedar en la cadena str20 va a ser 12, pero ya sin los espacios. El trim le va a borrar los espacios. Para convertir un string en número entero, primero quitamos los espacios en blanco al principio y al final, y luego llamamos a la función miembro estática parseInt de la clase integer, la clase envolvente que escribimos los números enteros. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo aquí un número 12 con varios espacios, ¿sí? Pero quiero convertir eso a un entero, ¿sí? A un número entero. Entonces, ¿qué hago? Primero utilizo el método estático parseInt de la clase integer. Esta es la forma como yo utilizo un método estático. Invoco la clase sin necesidad de instanciarla, punto, utilizo el método y en este caso por dentro a la cadena str21 le envío el método trim. Entonces dentro, ¿qué es lo primero que hace esta línea de código? Se ejecuta primero el trim. Como el trim retorna ¿qué? La cadena sin los espacios, entonces va a quedar un 12 y ese 12 se le va a poder hacer un parseInt. O sea, lo va a convertir en un número entero. Para convertir un string en número decimal se requieren dos pasos. Convertir el string a un objeto de la clase equivalente a double mediante la función miembro estático valueOf y a continuación convertir el objeto de la clase double a un tipo primitivo double mediante la función double value. Entonces, ¿qué tengo? 12.35 asignado a la variable string str22. Entonces, defino aquí también una variable de tipo double primitivo. Y a eso, ¿qué le voy a asignar a esa variable? Voy a coger el método estático valueOf, al igual que lo usamos allí en el integer, el double, que es una clase, punto, valueOf. Esta es la forma de invocar un método estático. Y le paso que la cadena str22 que contiene el 12.35. A eso que le devuelvo, él me devuelve un objeto. Entonces, al ponerle punto double value, entonces ¿qué está haciendo?
que me está retornando un tipo de dato primitivo, y por esa razón es que yo puedo asignar al número 1, que es de tipo double, el valor que retorna esa función. De igual forma, se puede hacer para los demás métodos primitivos. Entonces, hay una función que es value of para enteros, también igual lo vamos a utilizar con el int, y podemos obtener directamente el valor entero. Ahora, dentro de la clase string hay algo que se llama la clase, bueno, hay otra clase que se llama la clase string buffer. En la sección, bueno, en esta sección dedicaremos a los operadores que hemos visto, que es posible concatenar cadenas de caracteres, es decir, objetos de la clase string. Ahora bien, si los objetos de la clase string son constantes, lo cual significa que por efecto solamente se pueden crear y leer, pero no se pueden modificar. Entonces yo defino un arreglo de palabras. Esta es la forma de arreglo, que para en un taller vamos a ver muchos arreglos. Entonces, ¿cómo defino el arreglo? Defino la variable igual a, entre comillas, cada elemento del arreglo. Entonces esto va a quedar en el arreglo en la posición 0, en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 3. Si yo miro qué valor, cuál es el tamaño de ese arreglo, va a ser de 4. Y comienzan las posiciones 0, 1, 2 y 3. Entonces defino una variable de tipo string buffer, la instancio, ¿sí? Y en este momento pues no tiene ningún valor. Ahora lo que yo quiero es coger y recorrer ese arreglo de palabras y adicionárselo a mi variable string buffer, y adicional a eso, cada elemento que yo saque de ese arreglo lo quiero ir separando con un guión y me quede un guión en la mitad. Entonces en este caso, ¿qué hacemos? Con un método for, una iteración, lo que hago es recorrer todo el arreglo de 4 elementos. Entonces lo hago de esta forma, y cuando ya va ingresando para este primero, entonces coloca A, entonces pone esta cosita y append nuevamente la palabra en la posición ¿cuál? En la posición 0. Entonces sigue, ingresa nuevamente para el B, después sigue, ingresa nuevamente para C, y por último para el elemento D que hay en el arreglo. Entonces el mensaje que me debe mostrar es -A, -B, -C y -D, separados, o sea, todos los elementos pero separados con un guioncito. La función append incrementa la memoria reservada para el objeto mensaje con una palabra más sin crear nueva memoria. Cada vez que se ejecuta el bucle, la función toString, que veremos más adelante, convierte un objeto en una cadena de caracteres. Entonces, esta es una de las clases más utilizadas, que es la clase string y string buffer. Entonces eso nos va a permitir trabajar todo el tiempo con, aquí hay unos muy buenos ejemplos para trabajar cuando necesite por allá mirar al detalle una cadena, compararla, sacar subcadenas, substring, revisar si comienza un texto con una palabra o si finaliza, saber cuál es la longitud de esas cadenas. Todas estas funciones nos van a permitir ese trabajo.